Sí, buenos días. En esta ocasión les voy a hablar un poco sobre lo que es la introducción a la base de datos. Eh, Presentado por Álvaro Balsa, mi persona, subproyecto Base de Datos 1 con la profesora Yuraima Rivas. Para esta ocasión vamos a entrar en lo que son las definiciones de términos básicos. Entre estas encontramos lo que son los datos, que es una característica de un objeto o entidad que adquiere un valor. Por ejemplo, si se pasan los datos asociados a un estudiante, la entidad en este caso sería el estudiante. Podemos definir o podemos identificar datos como su nombre, edad, sexo, estado civil, fecha de nacimiento y muchos otros más datos que pueden relacionarse con el estudiante, que es la entidad. Tipo de datos. Entre estos encontramos lo que es el tipo texto, que es una cadena de caracteres alfanuméricos, letras y números que se pueden incluir en caracteres especiales o espacios en blanco. Tipo numérico, que este almacena números destinados a realizar operaciones. Los datos autonuméricos, que son un valor numérico que incrementa de modo automático cada vez que se agrega un registro a la tabla. Fecha y hora, que nos permite introducir datos desde los años 100 hasta 9999. El memo, se puede introducir un texto de longitud variable máximo 65.535 caracteres. La moneda, que esta sirve para almacenar valores de moneda, contiene valores numéricos que representan valores expresados con formato de moneda. El signo lógico, que representa un campo lógico. El objeto OLE, que nos permite almacenar objetos u aplicaciones que se han incrustado o vinculado, es decir, que si películas, carpetas, entre otros. El hipervínculo, que es un texto o combinación de textos números almacenados como texto utilizada como dirección de hipervínculo. Esta puede poseer tres partes: el texto, dirección y subdirección. Entre la información encontramos que es un conjunto organizado de datos procesados, que constituye un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. Sistemas de información, que es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de datos e información organizados y listos para su posterior uso. El archivo, un archivo o fichero, es un conjunto de bits almacenado en un dispositivo. Un archivo es identificado por un nombre y la descripción de la carpeta o directorio que lo contiene. Carpeta es un espacio en el disco duro donde se pueden almacenar archivos siguiendo una estructura jerárquica o no por el usuario. Campo. En la base de datos, un campo es la mínima unidad de información a la que se puede acceder. Un campo o un conjunto de ellos forman un registro. El registro representa un objeto único de datos implícitamente estructurados en una tabla. En términos simples, una tabla de una base de datos puede imaginarse formada de filas o columnas o campos. Clave principal. En el diseño de la base de datos relacionales, se llama clave principal a un campo o una combinación de campos que identifican de forma única a cada fila de una tabla. Entidad relación. Es un tipo de modelo de datos conceptual de alto nivel. Esta se emplea en el diseño de la base de datos relacionales. Entramos ya en lo que es una base de datos. Una base de datos es una colección de información organizada de forma que un programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente fragmentos que necesite. ¿Dónde se usan las bases de datos? Las bases de datos se usan en las pequeñas, medianas y grandes empresas o personas que realicen actividades que manejen considerablemente un volumen de información en sus actividades laborales. ¿Qué es un SGBD o DMS? Los sistemas de gestión de base de datos o Data Base Magnetic System.
Son aplicaciones que permiten a los usuarios definir, crear y mantener la base de datos y proporcionar un acceso controlado a la misma. ¿Qué es una base de datos? En la base de datos se refiere al tipo de modelado de datos, donde se guardan los datos recogidos por un programa. Su estructura general se asemeja a la vista general de un programa de hoja de cálculo. ¿Qué es un formulario? Un formulario es un documento con espacios, campos, donde se pueden escribir o seleccionar opciones. Cada campo tiene un objeto. Por ejemplo, el campo nombre se espera que sea llenado con un nombre. El campo año de nacimiento se espera que sea llenado con un número válido para un año, entre otros campos. ¿Qué es una consulta? En la base de datos, una consulta es el método para acceder a los datos en la base de datos. Con las consultas se puede modificar, borrar o mostrar y agregar datos en una base de datos. ¿Qué es un informe? Este permite preparar los registros de la base de datos de forma personalizada para imprimirlos. ¿Qué es SQL? El lenguaje de consulta estructurado o SQL, por siglas en inglés Structured Query Language, es un lenguaje declarativo de acceso a la base de datos relacionales que permite especificar diversos tipos de operación en esta. ¿Cuáles son los comandos más utilizados en SQL? Tenemos que es el create, el alter, el drop y el truncate. En nuestro hacer laboral nos vemos obligados a manejar una gran cantidad de información, la cual debe estar clasificada y ordenada por un sistema de información. Para ello, utilizamos la base de datos. ¿Cuál es la utilidad de la base de datos? 1. Agrupar los datos relevantes de la empresa en un único lugar. Evitar la redundancia e inconsistencia en los datos. 2. El hecho de que la información se encuentre en un único lugar implica que los datos se encuentren lógicamente unificados e interrelacionados. Y 3. Compartir los datos, lo que significa que los datos usuarios puedan hacer uso simultáneo de la información contenida en nuestra base de datos. Gracias por su información, espero les haya gustado la introducción a la base de datos.